Yo he escuchado de manera muy atenta los comentarios de Luis y bueno, realmente me parecen súper atinados, motivadores y bueno, con un gran reconocimiento que es un tema venido desde una praxis pues bastante grande ahí, bastante profunda de relación que tiene Luis con los movimientos sociales y eso tiene otra posibilidad que ayuda mucho a ver de otra manera. Y sí que totalmente de acuerdo, Luis, me parece que hay que profundizar tal vez en lo que yo diría de lo que comentaste, eh, los debates en torno a los movimientos sociales, ¿no? Yo creo que hoy más que nunca necesita debatir una y mil veces la perspectiva de los movimientos sociales para que surjan de ellos mismos las alternativas porque no van a surgir de otro lado. No, no van a surgir ni de iluminaciones académicas, ni de los partidos, ni de ningún lado. Bueno, con Ninoja yo creo que me llamó la atención el comentario de Ninoja. Yo creo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, sabe eso del Estado fallido. Eh, y las plantean al Estado, siempre las plantean. Yo creo que no tanto con la expectativa de que el Estado va a resolver, casi nunca resuelve, mucho menos este Estado, pero planteárselo al Estado es la esencia de seguir haciendo política. Porque imagínate que diga, ya no le vamos a plantear nada a este Estado, ya está fallido. Entonces, ¿a dónde llevamos el tema? ¿No? Aquí se lo planteamos. Quedaría mucho más difuso, más etéreo. Entonces, pero eso sirve para ir a hacer trabajo en la sociedad, para ir a hacer trabajo ante otros poderes patriarcales que están difuminados en la sociedad y eso permite a hacer, hacer política en el buen sentido de la palabra, en un sentido amplio. Y del movimiento feminista probablemente hay muchas más cosas que aprender que, que se podrían agregar a lo que estamos discutiendo y es a la capacidad de provocar cambios en un orden jurídico internacional, a veces en un orden jurídico estatal, pero provocar cambios en en la sociedad como tal. Yo creo que sí es uno, yo creo que el movimiento feminista es uno de los que más cambios ha producido en la sociedad. Falta mucho que caminar, todo un montón de cosas, pero no cabe duda que el lugar que ocupa la agenda feminista en la sociedad eh, ha modificado muy radicalmente las relaciones de género y, y a futuro seguiremos viendo, ¿no? Esta idea de que ya estamos y seguiremos mucho tiempo avanzando en un mundo de las mujeres, yo creo que es una cosa bastante potente. Me hace recordar a un sociólogo conservador mucho en algunos aspectos de ver América Latina, pero que tiene un texto que llama La revolución que nadie soñó. Yo creo que la revolución feminista es una de esas revoluciones. En realidad es una verdadera revolución en curso. Bueno, entonces, ¿para qué plantea el Estado? Para seguir haciendo política. Solo planteándole al Estado, seguimos ahí en el debate demostrando que es fallido, buscando otras maneras. A partir de que se ha demostrado que el Estado ha fallido, es que se han montado los tribunales, no sé cómo le llaman, pero estos tribunales que han en Ciudad Juárez, que han montado, ¿no? En otros lados para juzgar al patriarcado de otra manera. Entonces, bueno, ante el fallido del Estado, vamos a... Rápidamente, Luis decía que necesitan recursos, eso es clave en la cuestión. Uno de los grandes movimientos que seguimos viendo en Estados Unidos de los derechos civiles y de los negros tuvieron durante muchas décadas todo un trabajo potente, organizativo, ideológico y de liderazgo de la iglesia, de las iglesias de ellos. Se me olvida el nombre específico de las iglesias que jugó ese rol, pero por eso ustedes ven que en todas las, bueno, desde Martin Luther King hasta todos los grandes líderes tenían toda una infraestructura política, jurídica, ideológica y material también, que estaba ahí bastante potente. Entonces,
Eso es importante seguirlo viendo. Eh, yo diría que como esta es una escuela política, yo sé que ahí hay jóvenes que participan en partidos y seguramente en Libertad y Refundación. Un problema que si queremos que ese partido tome una sendera de donde nació, debería de tener una estrategia de relacionarse de manera diferente con los movimientos. Si no, va a ir a la burocratización, como ya va en camino, mucho más rápido de lo que nos imaginamos. Hagámonos estas preguntas. ¿A qué me refiero? ¿Cuántos proyectos y cuántas luchas realmente serias ha dado la bancada de Libertad y Refundación por las demandas feministas? No importa que el Estado sea fallido y que solo sean, y que el nacionalismo controle ese Congreso. Yo no sé si probablemente hay cosas que yo desconozco, pero yo diría que si hay, muy poco. ¿Cuántos proyectos de ley y luchas serias adentro de ese Congreso contra el extractivismo? Luis podrá responder esa pregunta. Mencionó lo de Medler, pero digo ahorita, ahora en esta legislatura. Solo para mencionar dos movimientos de los más potentes. En la medida que no sea capaz de llevar eso a sus espacios meramente políticos, la brecha entre movimientos sociales y partidos va a ser más grande. Y solo los movimientos sociales, permitiéndoles apertura y en una relación más franca, me parece a mí, son uno de los mejores antídotos para que un partido no se burocratice y se traicione a sí mismo. Dejándose escuchar. Y eso no se está haciendo. A quienes ahí, yo creo que esa debería ser una meta, rescatar una relación diferente de donde nacieron las raíces, los movimientos sociales. Porque el otro día yo les decía a los amigos que conversábamos y amigas, en América Latina, ningún movimiento social de los más potentes lo ha liderado, ni construido, ni levantado un partido político. Díganme cuál. Que después algunos terminaron siendo presidentes después de estar ahí, otra cosa, pero no lo levantaron siendo partidos. Ninguno. Y en Honduras, díganme, tampoco. Los ciclos que yo planteé, ninguno los levantó el partido como tal. Por eso deben oxigenarse. Si no, van rápidamente a esa ley de burocratización que parece inminente, siempre avanza hacia ahí, lamentablemente. Pero no hay. Yo creo que no hay una comisión siquiera de decir vamos a tener una estrategia de relacionamiento. Una vez me tocó hacer un trabajo y irle a preguntar a los partidos, ¿cuántas veces se reúnen ustedes con las organizaciones feministas para escucharles sus demandas? Ningún partido dice un día, vamos a ir a escuchar a las feministas. Ningún partido dice un día, vamos a ir hoy a escuchar a los pueblos indígenas. Ningún partido dice hoy, mañana vamos a ir a escuchar a los trabajadores. Vamos a ir a escuchar. No lo hacen. Y lo podrían hacer. Esa es hacer política, gran política. No politiquería de estar ahí batiéndose solo en los puestos. A ver por cuánto se gana. O sea, ¿cuántos lo hacen? No lo han hecho. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo hace un partido como Libertad y Refundación? Irse a reunir con los garífonos, a una asamblea, es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Vamos a llevar su agenda a las últimas consecuencias dentro del Congreso. A mí me dicen, no, pero es que los diputados vamos a las manifestaciones. ¿Sabe qué le digo? Está bien que usted vaya a las manifestaciones como ciudadano, pero como diputado su responsabilidad no es ir ahí a una movilización. Su responsabilidad es ir allá al Congreso a representar esa movilización. Si no es facilito. Y así les puedo mencionar cualquier sector sensitivo. La única política que más o menos, no es que se hacía plan de estrategia de reunirse, pero que se pasaba ahí medio escuchando, era Doris Gutiérrez, en el momento que yo hice esa consulta. Porque las mujeres la buscan y tienen ya una relación construida, a veces para iniciativa, pero como partido, donde ella estaba, tampoco. Y una cosa que me parece a mí que hablar con los colegas de refundación se vuelve un pecado,
es que ellos creen que las calles también son de ellos. Entonces cuando uno les dice, mira, que los movimientos, no, no, es que nosotros siempre nacimos de la calle, somos de la calle. Sí, perfecto, pero ¿qué pues? Porque si ya los partidos tienen el monopolio de la institucionalidad, ya que quieran tener el monopolio de la calle, estamos jodidos. Y jodidas también. Entonces, no, y yo creo que un papel también de los movimientos es interpelar críticamente a esta forma. No es fácil porque sacude problemas, sacude cálculos, y lamentablemente los líderes populares que llegan al partido a veces se identifican rapidito, siendo más del partido que del movimiento. Pero esa batalla hay que darla. Yo creo que a quienes hacen política dentro del partido y quieren hacer política, deberían plantearse ese tema de o sea, quieren un plebiscito, dice, nosotros somos de la consulta, vamos a un plebiscito, queremos un plebiscito para segunda vuelta, reelección. Ay, ¿por qué no hace consultas permanentes con los sectores para construir una agenda legislativa? ¿Cuál es la agenda legislativa del Libre ahorita? Los 10 puntos de oro, ¿cuáles son? Yo no los conozco. Y yo si quisiera ver en esos 10 puntos de oro, buscamos eliminar las concesiones. Sí quiero ver ahí una ley que diga, vamos contra el acoso sexual y contra esta ley del patriarcado. Vamos, tercer punto, vamos por esto. Cuarto punto, la corrupción, tomando el serio, etcétera. ¿Cuáles son los 10 puntos de oro? No sé. Pero yo sé que este espacio hay gente que milita y bueno, yo les interpelo de esta manera. En sociología y en las ciencias sociales, cuando uno empieza a aprender el oficio, le dicen, tenga cuidado con algo. Tenemos que tener, le dicen siempre, vigilancia epistemológica. ¿Qué quiere decir? Que como uno es un ser humano, siempre tiende a poder tergiversar una investigación contaminándola con lo que uno quiere y no con la, como decía Marx, confundiendo los deseos con la realidad. Una cosa son los deseos, otra es la realidad. Entonces yo quiero, me acordaba cuando escuchaba a Luis esta idea, y yo creo que un partido progresista de izquierda, democrático, necesita tener una vigilancia política permanente. Y esa quienes la pueden hacer es la ciudadanía y los movimientos sociales, no ellos mismos. Bien. Yo creo que eso es lo que Luis decía, una relación de respeto y construida de... O sea, no somos ni debemos ser antipartido, sino plantear una nueva forma de relacionarse. Bueno. Bien. Vamos, creo que vamos mucho tiempo. Parecen, no, son muy acertadas las dos visiones, ¿no? Son interesantes porque justamente plantean lo que se menciona en los comentarios. Les voy a dar lectura rápidamente para que concluyamos. Jennifer mencionaba que hay mucha toxicidad en las relaciones, movimientos sociales y partidos políticos. Es justamente lo que se está mencionando, crear una nueva forma de relación, ¿no? Porque no se puede construir política o la política a la que se le apuesta teniendo esta fractura. Agregaba que hay que delimitar los espacios de acción de cada uno, es fundamental. La independencia, la autonomía de los movimientos es central, menciona. Merlin también agregaba que el poder del Estado está a la disposición de las empresas extractivas en Honduras y no para los movimientos que están en la lucha de territorio, y es la sostenibilidad de la vida. Por ahí mencionaba también, se agregaba, que el partido debe respetar los movimientos. Otra forma de relacionarse con los movimientos sociales, con honestidad, transparencia, coherencia, un diálogo desde el respeto es necesario. Y Madeleine, también para concluir, pues también nos hace una pregunta, enlazando lo que Eugenio nos menciona sobre la importancia de tener un techo estable de fondos para los movimientos y viendo un buen sector del movimiento feminista de nuestro país provenir de varias ONGs y que muchas acciones colectivas del movimiento son financiadas por estas, ¿es esto someterse a las agendas liberales de quienes brindan los fondos a estas? ¿Qué otras estrategias hay para hacer los movimientos autosostenibles? Es una muy buena consulta y no sé si quieren que se responda y con esto concluimos esta parte porque sí es parece que es... Tal vez Luis, yo creo que me gustaría que
que Luis nos dijera algo sobre eso, el problema de la sostenibilidad. Me parece que tiene mucha experiencia ahí en ese tema, ¿no? Y con esta concluimos entonces y tiene la palabra. Gracias. Creo que la aspiración de los movimientos sociales, populares, de las organizaciones que los conforman, es a ser autónomos, es a no depender ni financieramente, ni políticamente, ni a agencias externas, no solo de recursos, sino también de agendas. Pero sabemos que es bien complejo, es bien difícil, es una situación. Yo creo que la autonomía pasa no por no recibir recursos financieros de una organización, sino por la identidad de quien lo recibe, de la organización que está realizando acciones. Ahora, uno hace como una mirada de este país y ¿quiénes son los que dan la plata? Uno empieza a poner atención. ¿De dónde vienen los fondos? Vienen de Estados Unidos, las grandes cooperaciones, vienen de Europa, vienen de Suiza, vienen de Alemania, vienen de Canadá. Creo que hay, digamos, agencias de cooperación que le dan como la libertad al movimiento para ser autónomos en sus decisiones. Y yo creo que eso es como importante. Ahora, creo que las organizaciones como tales debemos poner como muy claras las condiciones con las cuales yo establezco relación con una cooperación. Porque si una cooperación me pone agenda, yo creo que el movimiento está fracasado. Está fracasado porque atrás de estas cooperaciones se mueven otros intereses. O sea, los fondos que llegan de Canadá o de España. Yo recuerdo que estuve, por ejemplo, en la Somada Lempira, hace años trabajando, pero empezaba la cooperación española a financiar todos estos proyectos de registro catastral de la tierra, ¿no? Todo el tema de remedición de tierras. Pero ¿de qué intereses va España metida con las alcaldías con ese proyecto de catastro? Con el tema de supuestamente legalizar la tierra, pero también para ver dónde son los territorios que le interesan para temas de explotación o que se los puede apropiar el Estado. Yo creo que otras situaciones que podemos ver es el nuevo Código Penal. O sea, ¿por qué la insistencia de España o de la cooperación de venir a financiar un diseño de un nuevo Código Penal? ¿Y quiénes lo hicieron? O sea, tenemos un Código Penal diseñado por expertos españoles, y es ese Código Penal que tenemos. O sea, esa cooperación invasiva es la que debemos de rechazar. Esa cooperación que en vez de construir, nos destruye los procesos. Yo creo que hay que buscar cooperaciones que sean de verdad solidarias, de verdad comprometidas con nuestros movimientos. Y lo otro es pensar en la autosostenibilidad, y eso pasa por reconstruir entonces nuestra forma de organización. O sea, cuando uno va a las grandes asambleas de los movimientos sociales, y uno va y va al Copín, va a Utopía, y uno se come el frijolito, el huevito, y uno después va y lava su plato, no estamos consumiendo ese montón de material basura contaminante, que contamina esas bolsas de platos Durapax y todo eso. ¿Por qué no andamos nuestra taza para tomar café y por qué tenemos que comprar desechable? Yo creo que repensarnos nosotros también en cómo sostener el movimiento desde otras lógicas económicas son importantes y no desde toda esa... yo le planteaba, por ejemplo, a Jennifer el año pasado que teníamos que ir a tener conversatorios a la calle, a la peatonal, al barrio La Guadalupe, a la Kennedy, instalarnos en una plaza con un buen equipo de sonido y hablar con la gente y salir de los hoteles. Yo creo que la pandemia, la COVID-19 nos sacó de los hoteles, ¿verdad?
dejó la fundación, claro, ahí hay trabajadores y trabajadoras también que se quedaron sin empleo y eso es grave. Pero también la grande ganancia de esos hoteles hoy están en crisis, ¿no? Yo creo que eso también nos mueve el tema del uso de los recursos financieros, pero ir más allá de los recursos financieros y pensar en nuestras capacidades, en nuestras colectividades. Yo creo que a veces podemos disfrutar algo bonito cuando trabajamos de manera colectiva en hacer una comida, en hacer un refresco natural, en decir no le pongan margarina, no le pongan cubitos Maggi. Entonces, entrar también por la salud y por los cuidados. Son varias entradas que nos pueden ayudar a repensar otra economía posible, otra manera de sostenernos y no con la que normalmente se nos ha enseñado desde el consumo, desde las ONG, porque las ONG nos han enseñado que hay que gastar el pisto, que hay que pagarle a las grandes corporaciones y el movimiento todo va para ahí gastando millones en grupos económicos. Desconcentrar eso, desconcentrar el pensamiento, desconcentrar la manera de ver la economía y la sostenibilidad, yo creo que por ahí pasa ese desafío. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. ¿Algo para agregar y para concluir de parte de Eugenio? Y vamos. No, gracias. Eugenio. ¿O concluimos ya? Sí, no, tal vez decir unas ideas, tal vez solo 2, 3 que no dije, que ayudan a comprender los movimientos. No hay que confundir la existencia de organizaciones con movimientos sociales. Las organizaciones producen movimientos sociales, pero solo lo producen en la medida que están haciendo acción política permanente o no permanente y que generan procesos fuertes de campañas que van y que plantean cosas y de movilizaciones sobre todo. Es decir, uno podría decir que a veces han existido, hay periodos que hemos tenido organizaciones sindicales, pero no hemos tenido movimientos sindicales. Si ustedes revisan el mero movimiento sindical, además de movilizarse el 1 de mayo, ¿cuándo más se moviliza? Bueno, y ahora con la pandemia, ni 1 de mayo, que ya quedó. Este año se fue de gobierno la cuestión, ¿no? Entonces, organizaciones pueden estar ahí, pero no tener un proceso de eso, ¿no? Y 2, los movimientos sociales, los de gran envergadura, como a veces queremos verlos, son, y esto, Ninochka, que es historiadora, que es una cuestión importante en historia, y es que son determinaciones históricas. Los movimientos sociales exactamente igual no se repiten. Exactamente igual no se repiten. Yo les digo que la huelga del 54 nadie la va a volver a ver pasar por una esquina de la casa. Claro, puede haber un resurgir sindical, pero no la huelga del 54. Por mucho que se intente ir los viernes a la Guadalupe, no va a ser. Si surge un movimiento anticorrupción, no van a ser las antorchas. Briceño ya no va a volver a ver pasar esas antorchas. Podrá contribuir a construir otra cosa, pero no exactamente eso. Es parecido un poco, aunque puede parecer biologicista, pero no a la vida de uno, no. Cuando pasó de determinada etapa de la vida, ya no puede volver a ella, aunque le haya encantado a uno. Dice, mi mejor momento de mi vida es cuando estuve en tal lugar. Sí, pero ya estuvo, ya pasó. La vivió como la vivió en circunstancias históricas, humanas, bueno. La misma plataforma. Entonces, digo esto porque a veces existe una idealización y un romanticismo adentro de los mismos activistas de eventos sociales que dicen, tenemos que volver a revivir esto. Tiene que producir una nueva cosa y recoge el legado, herencia de los... Así como Coordinadora Nacional dio toda la herencia para el golpe, bloque popular, etcétera, etcétera. Pero el FNR, la lucha contra el golpe, tal como fue, ya no va a volver. Puede surgir otro movimiento. Entonces los movimientos se inventan y se reinventan, se heredan legados.
aprenden unos de otros, toman de la experiencia, acumulan, pero no se repiten, tal cual, no se repiten. Entonces son momentos específicos. Entonces a veces queremos hacer las cosas tal y como sucedieron en aquel momento, o que vuelvan. Se fue. Y lo otro es que la sociedad presenta coyunturas interesantes, y si nosotros no actuamos en ellas, a veces, termino con esta idea, los movimientos sociales son una construcción política, pero como bien dijo Mar, se construye en determinadas condiciones históricas. No se construye porque yo, no es que yo puedo, aunque me junte con todos los que están ahí en el curso y digan, ya mañana vamos a hacer un movimiento. No de esa manera, pero de determinadas circunstancias nosotros podemos generarlo. O sea, es ese arte, ¿no? De la realidad histórica y el accionar, y la agencia, el accionar de uno. Un poco es eso, ¿no? Eso digo, entonces sí es importante el tema del debate y todo esto que hacen ustedes, de poner en discusión. Y qué bueno que toman los movimientos, porque podían ustedes centrarse solo en la democracia y los partidos, pero toman estas otras formas para ampliar más el horizonte de la política en general, ¿no?